Buenas tardes, mi nombre es Karen Nicole Moreno Vega y enseguida voy a explicar como primer punto la interacción con el simulador. Este es nuestro simulador MATLAB, en el cual podemos poner aquí algunas variables para poder generar estas gráficas. Entonces, ponemos una variable cualquiera, igual import data. Colocamos nuestro Excel, que ya anteriormente se debe haber guardado en esta manera, y aquí nos bota qué tenemos en ese Excel. Tenemos 11 filas por 4 columnas. ¿Qué encontramos en este Excel? Bueno, encontramos un tiempo, una distancia, una velocidad y una aceleración. Pero como necesitamos saber qué es lo que efectivamente hay en cada título de este, entonces nos metemos a datos.data. Aquí ya nos bota los números reales que tenemos en este Excel o en este documento. Entonces, para, para poder como poner los datos de cada columna que necesitamos, entonces se coloca tiempo igual datos.data. Estos dos puntos que son las filas, coma, y aquí iría la columna que necesitamos. En este momento necesitamos el tiempo, que sería la columna número 1. Acá la tenemos. Entonces, así vamos a hacer con todos. Con la distancia, lo que cambiamos acá es el número de la columna por 2, velocidad 3, que es la columna 3, y aceleración, que es la columna 4. Listo, ya teniendo nuestros datos acá, ¿qué necesitamos hacer? La gráfica. Para eso, hacemos esto. Ponemos plot, abre paréntesis, y tiempo, coma, distancia, que es lo que necesitamos acá. Cerramos y aquí enseguida nos bota la gráfica. ¿Qué nos va a botar? Acá tenemos el tiempo, acá tenemos la distancia, que cómo coloque estos nombres. Ah, bueno, acá, nos vamos acá. Entonces, esto es distancia, listo. El de acá sería este es tiempo, listo. ¿Y cómo coloque el de acá arriba? Con este, distancia versus tiempo. Y eso sería todo como para graficar. Ya aparte, pues tenemos como para poner bonita la gráfica. Entonces podemos cambiarle color, podemos que no sea pues una línea, sino puntos. Y así tenemos muchas maneras como para adornar un poco pues la gráfica y que se vea visualmente más bonita. Enseguida nos piden eh, el análisis de las gráficas, que la tenemos acá. Como primer punto, tenemos una gráfica en una aceleración de 0.0 de metros sobre segundos. Entonces, como primera gráfica, distancia versus tiempo. Acá tenemos un punto inicial desde 0 y una línea que es constante, que empieza desde 0 y va subiendo constantemente. En el segundo nos dice que velocidad versus tiempo. ¿Qué tenemos acá? Una línea recta confirmando que no existe un movimiento como tal, ya que es una velocidad de 0. En el siguiente nos dice que aceleración versus tiempo. ¿Qué tenemos acá? También es constante en 0, como podemos ver acá, indicando que no hay cambios de velocidad. Siempre se va a mantener en 0 una línea horizontal. La segunda gráfica es a una velocidad de 3.7 metros sobre segundos. Nuestra primera gráfica tenemos distancia versus tiempo. ¿Qué nos dice? Que es una gráfica creciente, como podemos verla acá. Y va curva. ¿Por qué? Porque la posición aumenta más rápido. Y el movimiento no es uniforme, sino es acelerado. En la segunda que nos dice velocidad versus tiempo. Una línea recta
en pendiente positiva y la velocidad va aumentando de forma constante con el tiempo. Acá tenemos nuestro tiempo, acá tenemos la velocidad y aquí podemos ver que va aumentando constantemente. Enseguida tenemos la aceleración versus tiempo, que dice línea horizontal distinta de cero. Aquí ya podemos ver que no empieza desde cero, sino empieza desde la aceleración que colocamos y lo que indica es que es una aceleración constante. El análisis de estas gráficas es que a velocidad cero el objeto no se desplaza y todas las gráficas permanecen constantes, como lo podemos ver acá, a diferencia de la aceleración a 3.7, que es que el objeto inicia con una velocidad inicial y se acelera mostrando un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como lo podemos ver en nuestras gráficas. Enseguida que nos pide las respuestas a las preguntas. Primera pregunta, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? A partir de las características de sus gráficas de movimiento. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia aumenta de forma lineal, la velocidad se mantiene constante y la aceleración es nula. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la distancia crece de manera curvada, la velocidad aumenta de forma lineal y la aceleración se mantiene constantemente, distinta de cero. La diferencia principal es que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sí existe y provoca el aumento progresivo de la velocidad. Para la pregunta B, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Significa que no hay cambios en la velocidad. En este caso, el movimiento deja de ser acelerado y se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Nuestra pregunta C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento y la diferencia está en que en el movimiento rectilíneo uniforme el crecimiento es lineal, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado el crecimiento cada vez es mayor. Y eso sería todo lo del video. Gracias. Cada vez